Un saludo, queridos hermanos. Es el ministerio elgozodejehová.com que semana a semana traemos una clase para edificar a la iglesia. En esta oportunidad voy a hablar sobre 3 de los profetas del Antiguo Testamento, que es de Ageo, de Zacarías y Malaquías. Con esto termino el Antiguo Testamento. Previo le voy a pedir que tenga la gentileza de abrir su Biblia en Ageo 1:1. Previo a estudiar la palabra, vamos a alabarla al Creador de la gloria. Bendito Dios. Quiero más de ti. Sí, Señor. Y habitar en tu presencia. Sí, Padre de la gloria. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré Sí, Padre. más como tú. Sí, Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi voz, Sí, Señor. quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a Sí, ti. Padre de la gloria. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dios mío de la gloria. Esto es dedicado a ti. Quiero más Es dedicado a ti, Señor. y habitar en tu presencia. Menguar Sí, para Señor. que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Bendito Dios y Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, fidelidad. Gracias. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar una clase más. Y vamos a abrir la Biblia en Ageo 1:1 en adelante. Vamos a estudiar, vamos a desglosar un poco para poder entender la Biblia, para poder conocerla mejor. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Amén. Padre de la gloria, he leído tu palabra y te pido que el Espíritu Santo me ayude a discernirla para el entendimiento mío y de mis hermanos. Amén. Queridos hermanos, previamente les había dicho que hoy quiero hablar sobre 3 profetas, tanto de Ageo, Zacarías y Malaquías. Con esto termino yo el Antiguo Testamento. Pero con una forma de introducción. Estos 3 profetas pertenecieron después del exilio, no fue antes.
Habíamos visto lo que tuvieron en los primeros profetas antes del exilio. En el exilio, y estos son profetas después del exilio. Después de que Esdras y Nehemías fomentaron la reconstrucción del templo y las murallas alrededor de Jerusalén, Dios levantó a profetas como los que les estoy hablando, de Ageo, de Zacarías y Malaquías. Tanto Ageo como Zacarías alentaron a la reconstrucción del pueblo. Vamos a reconstruir el templo que han dejado de reconstruir. Malaquías animó al pueblo a dar gracias a Dios, pero darlo al máximo. En este sentido, todos estos profetas pueden llamarse profetas que daban aliento. Del mismo modo como los otros profetas, si bien ofrecieron palabras severas al pueblo que se había descarriado, sí, el pueblo se había descarriado aún después del retorno a Jerusalén. Su mensaje primario fue positivo. Ellos estimularon al pueblo a que vivieran según el pacto que tuvo con Dios, sobre el plan de Dios. Y tanto Ageo, Zacarías y Malaquías fueron profetas que alentaron al pueblo a volver a hacer sus prioridades, a hacerlos, porque ellos tenían una misión cada uno de estos profetas. Vamos a mirar primero a Ageo. El profeta Ageo es el profeta de la reconstrucción del templo. Él va a animar, va a hablar sobre cómo construir el templo para el Dios Supremo. Ahora, bien, los eruditos conservadores le atribuyen a que este libro es de Ageo, de acuerdo a Ageo 1:1. Y otra evidencia bíblica interna, ya que el profeta Ageo lo menciona 9 veces. Aún el libro de Esdras lo menciona 2 veces. Cuando se lo ve en Esdras capítulo 5, versículo 1, ahí usted lo puede ver. Sabemos poco de Ageo realmente, excepto que era un exiliado que aceptó la invitación de Ciro para volver a su patria. También sabemos que su ministerio profético comenzó allá por el año 520 antes de Jesucristo. En el primer grupo de judíos que salieron de Babilonia a Jerusalén, ellos salieron con la intención de hacer los cimientos para el templo. Van a construir. Ellos iban a trabajar. Sin embargo, poco después de esto se levantó una oposición entre los samaritanos y otras personas se opusieron al trabajo para hacer el templo al Creador. Se opusieron, pero el pueblo estaba descorazonado porque el pueblo dejó de trabajar para la casa de Dios. Y empezaron, como los samaritanos no quisieron que continúe haciendo el templo, lo dejaron y a su vez ellos comenzaron a hacer sus propias casas. Y esto se detuvo la construcción por 16 años. Entonces es cuando Ageo, Zacarías y Malaquías empezaron a alentar. Y dijeron, vamos a alentar, vamos a ir adelante, vamos a exhortar a todo el pueblo a construir el templo del Creador. Lo reconstruyeron, pero les tomó 4 años la reconstrucción. Y esto lo menciona en el libro de Esdras 4, capítulo 4 al 6. Usted lo puede ver. Así que el mensaje de Ageo tenía una intención. ¿Cuál era esta intención? ¿Cuál es la prioridad que tenía
Ageo. En otras palabras, su tema principal era inspirar a los judíos a reconstruir el templo. Ageo profetizó para alentar ¿a quién? A Zorobabel, el gobernador de Judá, y también a Josué, al sumo sacerdote, a abrir a los judíos para la obra de reconstruir el templo. ¿Cuál fue el mensaje de Ageo? Porque Ageo tuvo 4 mensajes importantes para la comunidad judía. Su primer mensaje era una exhortación de poner manos a las obras. Es tiempo de trabajar. Y lo menciona en el capítulo 1, versículo 1 al 15. Noten que Ageo no estaba condenando porque ellos habían ido a hacer sus casas, sino que estaba preocupado en que construyeran el templo. Esto es lo que él se enfocaba, pero se enfocaban ellos en asuntos egoístas más que en los problemas espirituales. Debido a las prioridades confundidas de los judíos, sus cosechas eran escasas. Ellos sembraban y cosechaban poco. Pero no solamente eso, sino que ellos hacían todo el esfuerzo para invertir su dinero y el dinero no les alcanzaba. Los judíos habían ignorado durante todo el tiempo la necesidad de reconstruir el templo donde había que adorar a Dios. El reproche obviamente que le hizo Ageo tuvo éxito, porque su primer mensaje fue manos a las obras, manos a obra, vamos a trabajar a reconstruir el templo. Su segundo mensaje de Ageo está en el capítulo 2, versículo 1 al 9. Su segundo mensaje le aseguró al pueblo que Dios estaba presente. Les aseguró y le dijo, Dios está aquí con ustedes, con nosotros. Los animó diciendo que el Espíritu de Dios viviente estaba con ellos. ¿A qué? Ayudándoles con sus esfuerzos de una forma en que la gloria de Dios era mayor en el tiempo reconstruido. Porque en el templo anterior, esta promesa de Dios estimuló a los judíos a completar la tarea. En otras palabras, hermanos, Ageo le dijo, vamos a trabajar. Dios está con ustedes. Está con ustedes, así que vamos a trabajar. Ese fue el segundo mensaje. El tercer mensaje fue advirtiéndoles ciertamente al pueblo en contra de contaminarse espiritualmente. Porque aunque habían venido del exilio, aún tenían dentro de sí la parte de contaminarse espiritualmente. ¿Por medio de qué? Por medio de ciertas asociaciones íntimas con prácticas con los pueblos impíos. Ellos, de alguna manera, porque contraían matrimonios con gente extranjera y se contaminaban. Ellos se volvían a contaminar de acuerdo a Ageo capítulo 2, versículo del 10 al 19. Lo que se está esperando, lo que él estaba diciendo, que la santidad o pureza no puede transmitirse de una persona a otra. Esa santidad es de uno. Uno lo tiene que observar, cuidar, de una manera de no contaminarse. Sin embargo, con enfermedad, con suciedad, se esparcen por medio del toque, la impureza, la impiedad, son muy contagiosas a través de una asociación íntima. O sea, el mensaje era no entren en una relación que no sea la que Dios establece.
No, ellos hicieron sus mezclas, metieron sus ídolos nuevamente y los trajo, que ellos por mucho trabajar no cosechaban nada. Cosechaban muy escasos, dice la palabra. En Ageo 2:20 al 23 es cuando habla el cuarto mensaje. Ahora su cuarto mensaje declara que Dios había fijado a Zorobabel. Observe bien, ¿por qué a Zorobabel? Porque Zorobabel era el líder, es la única descendencia directa de David. En el libro de Daniel, Ageo afirma que Dios es quien exalta a las naciones, que Él es el que exalta a los gobernantes y los remueve del poder político. El cuarto mensaje realmente concierne a la restauración por intermedio de un descendiente de David. Se le llama anillo de sellar de Jehová, como una señal de autoridad. Él hizo unos 4 mensajes que cayeron en buena tierra. Los judíos entendieron este mensaje. Ahora rápidamente me voy al otro profeta, Zacarías. Es un profeta que tal vez a usted le va a llamar la atención si no lo ha estudiado bien, ya que es el profeta del espíritu visionario. Puede dividirse en 2 secciones. Yo lo he visto del capítulo 1 al 8 y del capítulo 9 al 14. O sea, él ha podido ver bien. El libro se le atribuye a Zacarías la paternidad literaria de este libro. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era un levita. Él era un levita y cabeza de familia sacerdotal. Él nació en Babilonia, entiéndanlo bien. Él nació en Babilonia. Él no nació en Israel ni fue deportado, no. Él nació en Babilonia. Y al parecer él volvió en el primer viaje cuando se fueron los exiliados a ir a Jerusalén. En el primer viaje fue que él viajó para allá. Ahora, este libro de Zacarías, porque es interesante verlo a Ageo y a Zacarías juntos. También fue que volvió a animar a la construcción del templo. Eran voces que Dios había preparado para que se levanten. Este era su tema y su propósito principal. Dios le daba visiones, pero estas visiones obviamente se las daba de noche solamente. Y describían, y muchas de estas cosas que se describen son escatológicas históricas, una escatología histórica. Después del capítulo 9 al 14, el tema de Zacarías podría llamarse la reconstrucción de la nación o acertadamente el reino de Dios, que en esta sección incluye 2 profecías sobre el Mesías. Óigalo bien. Para responder al desánimo de los judíos en cuanto a que el Mesías aún no había venido, una profecía mesiánica se relaciona con la primera venida de Jesús, como se escribe en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la otra profecía aún queda por cumplirse. Da énfasis a una escatología que vendrá aun cuando Cristo venga y establezca su eterno reino final. Eso está en tiempo escatológico, es mucho más adelante. Entonces, lo que él comenzó a hablarle, lo que le voy a decir son las visiones que vio. Dios le mostró visiones. Los primeros capítulos de Zacarías registran la desobediencia pasada y los judíos resultantes, el perdón y los juicios resultantes de la limpieza del pecado a través de la venida del Mesías y la capacitación
por el Espíritu Santo. Para completar la reconstrucción del templo, las 8 visiones que tuvo Zacarías ocurren siempre de noche. Ahora, notemos algo importante, que esto es para nuestro estudio. Notemos muy importante, que en la visión de la purificación del sumo sacerdote, hay que purificar, porque recuerde usted que ya está el templo, pero ahora, ¿qué va a pasar? Hay que restaurar las personas que van a trabajar en el templo. Y cuando veo Zacarías capítulo 3, Satanás acusa al sumo sacerdote de pecado. Hasta ese extremo llega en que Satanás le dice, este sacerdote es pecador. Pero cuando se está hablando del sacerdocio de Israel, es para servir a Dios fielmente en su capacidad dada por Dios. No obstante, Dios lo reprendió a Satanás. Dios restauraría el cargo correcto de los sacerdotes. Ahora, ya con el templo nuevo, con la inauguración que se hizo, ahora vamos a comenzar a poner orden en los sacerdotes. Además, Él levantaría un renuevo, oiga bien la palabra, un renuevo que lo habla Zacarías capítulo 3:8, para introducir una edad nueva, de personas nuevas, con un corazón nuevo. Aunque el término renuevo ocurre varias veces en el Antiguo Testamento. Hay profecías mesiánicas, y en esto quiero que usted ponga detalles de los capítulos 9 al 14. En Zacarías 10:11, el enojo de Dios se encendió contra los pastores de la época. ¿Por qué? Porque no dirigieron de la manera correcta, tanto político como espiritual. Estos líderes abandonaron el rebaño y se mostraron más que interesados en su propia comodidad que en el cuidado de las ovejas, como otros pasajes similares a lo largo del Antiguo Testamento. Las imágenes vividas, los principios de este pasaje exhortan a los ministros a dar el cuidado adecuado a las ovejas que Dios les ha confiado a cada una de su congregación. Y eso nos habla también a nosotros en estos tiempos. No desviar los ojos del autor y consumador de nuestra fe. Los ministros deben mantener los mejores intereses de las ovejas en el primer plano de su mente y acciones. Entienda usted bien, hermanos, el ser una persona que trabaja para la obra no es para que sea servido el sacerdote, llámele pastor, sino para que el pastor se esfuerce en dar lo mejor a su rebaño. Eso es lo que se enfoca. Es el cambio que Dios hizo. Al mismo tiempo, en Zacarías de 9 a 14, Dios promete la venida del príncipe de los pastores, el Mesías. Algunas profecías de estos capítulos fueron cumplidas completamente a través de la primera, que es la venida de Jesucristo. Otras fueron cumplidas parcialmente, cuando Jesús vino por primera vez, y serán cumplidas en su totalidad cuando venga de nuevo. Porque hay profecías que son en una forma escatológica para los últimos tiempos. Ya otra se cumplió cuando vino Jesucristo. Cuando habló por primera vez serían que eran cumplidas en su totalidad, cuando Él venga completamente de nuevo. Por ejemplo, le voy a explicar que Zacarías profetizó que el rey de Israel vendría en un asno. Él iba a venir un asno cabalgando, puesto que esto fue parcialmente, porque ya él vino cabalgando, obviamente un asno, pero también volverá
en su segunda venida también, pero esta vez será totalmente diferente. El cumplimiento de todo esto completó de paz duradera es el que nos va a dar Cristo, una paz verdadera, claramente. Eso ya está por venir. Esa es la parte escatológica. Zacarías profetizó entonces que el pastor principal sería herido, y nosotros lo hemos visto, y lo habla en el capítulo 13, el 7 al 9, ahí lo menciona. Esto se cumplió de manera cabal. ¿En dónde? En la crucifixión de Jesucristo, cuando murió por nuestros pecados. Se enumeran otros cumplimientos del Nuevo Testamento, de las profecías de Zacarías. Cuando usted ve el libro de Zacarías y ve el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta cómo Zacarías, lo que él profetiza en su tiempo, en el Nuevo Testamento es lo mismo. Por ejemplo, está Zacarías 9:9, y si usted ve el libro de Mateo 21:5, dicen exactamente lo mismo. Jesús, un rey humilde, cabalga sobre el asno, ¿y qué? Y trae salvación. Él lo profetizó, Zacarías. También lo dice 11:1 al 14. Y en el Nuevo Testamento, Juan 10:14 dice, Jesús dice que Él es el buen pastor. Lo menciona en ambos libros. Él profetizando en el capítulo 11:12. Si usted ve Mateo 26:15, dice Cristo es vendido por 30 piezas de plata. Eso lo profetizó y eso sucedió. Cuando nosotros vemos el libro de Zacarías 12:10 y vemos en el Nuevo Testamento Juan 19:37, dice, Jesús es traspasado en la cruz. Ya eso todos lo sabemos. Ahora bien, otra profecía que está en Zacarías 14:6 y 7. Y si usted compara con Apocalipsis, donde dice, Apocalipsis 22:5, donde dice, no habrá más noche. Quiero decirle que tiene muchos, pero quiero terminar con uno que dice 14:8 de Zacarías, con Apocalipsis 22:1 y 2, donde habrá un río saldrá de Jerusalén. Y Zacarías dice mucho, pero mucho. Él habla mucho sobre el rey, sobre el pastor mesiánico. Él habla bastante, mucho más tal vez que otros profetas, excepto obviamente de Isaías. Esta vislumbre del Hijo del Hombre como Mesías es explicada en los capítulos por Jesús mismo como un método de interpretación del Antiguo Testamento. Es interesante ver estas profecías, cómo se cumplen, cómo se cumplieron y se van a cumplir lo que dijo Zacarías. Ahora, por último, voy a hablar sobre Malaquías, aquel profeta que hablaba de dar lo mejor de sí. Debido a que Malaquías quiere decir mi mensajero, Malaquías mantiene el enfoque en el mensaje de Dios y lejos de ser mensajero, o sea, él mismo. Por lo tanto, no sabemos mucho sobre este profeta, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que vivió en Jerusalén. Aunque el propio libro no se refiere a fechas históricas o eventos particulares, la evidencia bíblica interna apunta fuertemente a una fecha después del exilio. Su trasfondo de este libro, como el de Ageo, el de Zacarías, el trasfondo histórico de Malaquías envuelve las condiciones políticas, sociales, religiosas que se extendieron después del exilio.
habiendo vuelto y establecido en su tierra. Una vez más, el pueblo se había vuelto descuidado, se ha vuelto apático a la parte espiritual. Aunque todavía no se habían rebelado contra Dios, no estaban haciendo y eran desobedientes, lo estaban llevándolo a una dirección equivocada. No seguían, el pueblo no seguía a Dios. Habían empezado a devolverse de la ley y no habían dado nada de lo mejor de sí. Ni tampoco, queridos hermanos, se enfocaron en lo que es en el tiempo para Dios. No se enfocaron en las finanzas, no se enfocaron en las relaciones matrimoniales o prácticas de adoración. Fue entonces cuando Malaquías entró en escena, entró en acción y exhortó al pueblo a dar a Dios lo mejor de sí. El propósito de Malaquías era llamar al pueblo de Dios a regresar ¿a qué? A la vitalidad espiritual. Para cumplir este propósito, Malaquías dio énfasis en varios temas. Primero, la naturaleza y características y atributos de Dios. Segundo, guardar el pacto que tenían con Él. Y tercero, dar a Dios lo mejor de sí. Aunque la humanidad dista de ser perfecta, la santidad y la perfección de Dios significa que se merece lo mejor de cada uno de nosotros. Al leer este libro de Malaquías, recuerde que a pesar de que el pueblo había sido liberado recientemente del exilio, sus condiciones actuales le parecían negativas, desoladoras, a pesar de que habían trabajado duro, con buena motivación. Ellos habían encontrado oposición y gran dificultad en construir el templo y la muralla de Jerusalén. Para ellos, esto significaba que de alguna manera habían desagradado al Señor. Ellos estaban cosechando las consecuencias. Como resultado, el pueblo se había vuelto cínico. De tal manera que hay una pregunta que hacía. ¿Por qué debían tomarse? Oiga bien esta pregunta. ¿Por qué debían tomarse la molestia de dar a Dios lo mejor de sí? Sin embargo, las circunstancias negativas en la vida no necesariamente son un resultado de la disciplina o juicio de Dios. A veces son simplemente el resultado de vivir en un mundo caído, en el mundo en que estamos viviendo ahora. Dios respondió las preguntas de su pueblo, asegurándoles de su amor, de su compasión por ellos. Por ejemplo, aunque el pueblo reconocía que Dios era su rey y Señor, pero cuando había que hacer el sacrificio con los animales, ellos llevaban los animales enfermos. No hacían lo que se le daba mejor al Señor. No, ellos traían animales enfermos, violando la ley dada por Dios. Sus hechos no eran igual que sus palabras y por lo tanto demostraban insinceridad. Dios deseaba que ellos trabajaran y trajeran lo mejor de sí, porque Él es digno ¿de qué? De respeto, de reverencia y devoción. Otros problemas que ellos tenían involucraban el matrimonio, sí. Hay algunas personas que estaban casándose fuera de la fe y eran llevados a la idolatría porque se unían a gente pagana, se casaban las parejas y comenzaron a entrar los divorcios. Cuando una persona envejecía, la mujer envejecía, el marido se divorciaba y su esposa y buscaba una esposa joven, bonita. El divorcio se puso de
incontrolado. No podía haber un control en el divorcio. Por este motivo, óigalo bien, contra la ley, es en ese contexto que Dios declara a través del profeta que aborrece el divorcio. Véanlo en Malaquías 2:16. Hay otras acusaciones que involucran dar las finanzas. La ley de Moisés ordenaba dar a Dios el 10% de su ingreso. El diezmo era para recordarles que todo lo que tenían era de quién, de la mano de Dios. El pueblo, sin embargo, no estaba trayendo el diezmo. Y hay una pregunta que nos dice Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Una vez más, Malaquías llamó la atención a los atributos invariables del Señor. Dios es compasivo, inmutable, el verdadero Rey y Señor de todo, y Creador de todo. Él derrama bendición sobre todos nosotros. Malaquías exhortó al pueblo a sacudirse de su apatía por su despreocupación. Malaquías nos habla que aunque lo sacaron del exilio, todavía no le ponen atención a Dios. Dios lo libró, Dios lo sacó del exilio, pero ellos siguen igual, como hay muchos en estos tiempos. Señor, estoy enfermo, dame sanidad. Pero cuando somos sanados, qué alegre nos ponemos y pronto nos olvidamos del Señor. No somos la excepción. Concluyo, hermanos. Estos profetas trajeron palabra poderosa de aliento a los judíos del posexilio. Las imágenes coloridas de las visiones nocturnas dieron incentivo para reconstruir su templo. Dios todavía está muy involucrado. Sí, hermano, está involucrado en la historia presente. Él está involucrado. Solamente abre tu corazón para que pueda entrar. Las promesas proféticas de los oráculos posteriores le recordaban que eran pueblo de Dios. Él no se había olvidado de ellos, aunque vendrían nuevas pruebas futuras. Dios estaría con ellos. Ellos experimentarían su perdón, su limpieza espiritual, su sanidad. Dios estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. Él va a estar con nosotros. Depende de que nosotros busquemos a Él. Hay que buscarlo con ahínco. Los tiempos son difíciles. Busca a tu Creador. Busca a aquel que te trajo a este mundo. Recuerda que la palabra dice: mi embrión vieron tus ojos. Antes que nacieras ya te había visto. Para que le sirvas, para que lo adores y para que glorifiques su santo nombre. Porque Él es el Dios de vida. Él es el Dios poderoso. Él es el gran yo soy. El alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Adoremos y tomemos conciencia sobre nuestro Creador. Hermanos, esto es una clase más. Con esto termino el Antiguo Testamento. La próxima clase va a ser una introducción entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para entrar después de lleno al Nuevo Testamento. Vamos a desglosar la Biblia, no la cargue por cargar. Estúdiela, hermano. Termino diciendo: Padre de la gloria, lo que me diste ya lo he dado, pero te pido que bendigas a mis hermanos. Bendícelos en el nombre de Jesús, a ellos, a su familia,
a toda su familia, Señor. Te pido por su alma de ellos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Glorifícate una vez más como solamente tú lo sabes hacer, Padre. Gracias, Padre, porque yo sé que tú oyes la oración. Amén. Bendiciones.